Después de haber escuchado al doctor Schneeber, la pregunta que me surge es, ¿hay que tenerle más miedo a la inteligencia artificial o a la economía argentina? Gonzalo Semilla, economista jefe del CREVA. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por invitarme. ¿Qué te pareció? Hermoso, lo que él habla me encantó. Impresiona. Pero yo te conté previo a esta charla, espera que escucharme a mí, que te va a dar más miedo. Más miedo todavía. Sí, yo creo que sí. No, porque es cierto, hablando en serio, es preocupante lo de la inteligencia artificial. Sin ¿verdad? lugar a dudas. Sin lugar a Hay dudas. muchos interrogantes y lo que uno piensa en general es, bueno, pierdo mi empleo, que creo que se lo habían preguntado. ¿Qué va a pasar con las fuentes laborales? Y en toda revolución tecnológica o de conocimiento, si no hay reconversión, si uno pierde el trabajo. Bueno, ahora vamos a lo peor, Vale. a la economía. ¿Cómo estamos después de 4 años? Bueno, a ver, te lo resumo en el siguiente concepto. El balance es negativo. Yo que te lo voy a desmenuzar de esta manera. Alberto Fernández ya asumió con 1 año y medio de recesión, con varios procesos de devaluación, con la deuda más grande que haya tomado la Argentina y con el crédito más grande que haya otorgado el Fondo Monetario a un país en vías de desarrollo como lo es la Argentina. Así que ese es el estado inicial, no era bueno. Muchos le llaman herencia, no es lindo, pero eso es el diagnóstico previo. Digamos, ya con un proceso inflacionario, habíamos terminado en 55% en el 2019, había comenzado 2018 retraso en los salarios reales. Así comenzamos y yo después estos 4 años lo divido en 4 partes, no uno por año, sino 4 sucesos exógenos y endógenos. Es decir, exógeno significa que vino dado y nos pasó, digamos, el impacto fue a nivel global. Uno es la pandemia. Vos pensás que en diciembre de 2019 asume, en marzo cerró la economía. Ya en el mundo estaba comenzando a cerrar la economía y tuvimos 1 año y medio aproximadamente de pandemia. Después discutiremos si fue más o menos larga, digamos, el encierro nuestro, pero eso implicó salirnos de algún potencial programa o plan que en su momento no lográbamos escuchar, un plan económico. Es decir, con mucho aporte desde el lado del gasto público del sector, digamos, del oficialismo. Pero eso pasó en todo el mundo y fue exógeno, nos pegó a todos, más a nosotros por la situación que veníamos trayendo. Ese es uno de los casos. El segundo es, después, principio del 2022, si mal no recuerdo, la guerra de Ucrania y Rusia, que fue a nivel mundial, pero nos impactó respecto a nuestros commodities. Y es exógena. Pero nosotros ya veníamos golpeados. Vos recordás los golpes que vamos recibiendo. Sí, sí. El tercero, podríamos decir que es, bueno, la sequía. La sequía es endógeno, es propio, digamos, nos impactó a la economía argentina y fue la peor de los últimos 25 o 30 años, con una caída en el potencial exportador de 20.000 millones de dólares, que eso tiene una consecuencia muy fuerte porque no tenemos dólares, lo necesitamos para poder cumplir con los compromisos y no lo tenemos. Eso es endógeno. Y después peleas propias internas del propio oficialismo, que lo vivimos allá cuando se estaba cerrando el nuevo acuerdo con el fondo, cuando se fue Guzmán. Hubo un quiebre interno y eso obviamente es endógeno y agrega ruido al desempeño de la vida de los argentinos. Es decir, no hay que olvidarse de esos impactos. Vos podrás decirme, sí, pero hay 3 o 2 que fue a nivel internacional y otras economías salieron airosas. Bueno, nosotros no. Porque traíamos un arrastre. Teníamos un arrastre y malas decisiones también internas. Tal cual. Muchas de las cuestiones, para resolver cuestiones económicas, primero tenés que ponerte de acuerdo a nivel político. Y eso no ocurrió. Lo cierto, Gonzalo, es que, más allá de los argumentos que estás exponiendo, es que este gobierno ha fracasado como han fracasado los gobiernos anteriores. Porque desde el momento que recibe el gobierno el poder con 54% y lo entrega con 200% de inflación anual, me parece que eso es un fracaso, porque otros países, poner Uruguay, por ejemplo, Bolivia, Chile, tienen en un año la inflación que nosotros tenemos en una semana.
Sí. Eso ¿quién lo puede explicar? ¿Quién lo puede justificar? Bueno, explicar es bastante complejo. Explicaciones hay miles, Sí, porque los pensamientos son miles también y las ideologías también. Pero está claro que tomar un país en 55, donde en su momento se ha dicho en el 2019 vamos a terminar con el 5% de inflación, y le agregamos un 5 adelante. Y ahora la idea era bajarlo a la mitad o al 30, estamos en 200 o aproximadamente, realmente es un fracaso, porque después de estas de estas cuestiones que yo te menciono es, bueno, ¿qué más hay atrás de estos eventos? Bueno, a ver, tenemos reservas netas negativas, el menos 10.000. Los importadores tienen deudas para con el mundo de alrededor de 50.000 millones de dólares, anda sumando. Tenemos los 45.000 millones que le demos al fondo, que todavía no empezamos a pagarlo. Sumar la cantidad de millones, de miles de millones de dólares, una tasa de inflación del 200, un índice de pobreza de mayor del 40, salarios reales a nivel nación, deben ser 5 años de caída de salario real, no menos del 30% del salario real en el empleo registrado. Tenemos el no registrado informal, que es entre el 30 y 35% de trabajo informal. Estamos en un 50% de atraso fácilmente. La famosa bolas del ELIC, o la bomba de las ELIC, que está siendo muy mencionado y cómo se quiere desarmar, la cantidad de tipos de cambios alternativos que tenemos. claro. Es decir, tenemos un montón de debilidades. La cuestión es cuál encaramos, porque lo interesante sería vamos una por una, pero Ahora, tenemos tantas urgencias sí. que es difícil, digamos, ir por todas ellas. ¿El principal responsable de todo esto que estamos viviendo es el Estado? Yo me animo a decir que es conjunto. Somos todos partícipes. El Estado no trabaja solo. ¿Tiene falencias? Sí. ¿No es eficiente en un montón de cuestiones? Seguramente, porque tenemos un gasto alto, tenemos un déficit fiscal importante. Entonces, ¿tiene que ver con los aciertos o con las ideologías políticas? Claramente, pero atrás del Estado tenemos empresas, tenemos corporaciones, tenemos empleos públicos, privados, comercios, industrias. Es decir, el entramado argentino a nivel económico es muy grande, tenemos un país muy extenso, con particularidades muy diferentes. No somos Uruguay, vos lo mencionabas, 3 millones de habitantes y es la mitad de la provincia de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires. Sí, sí. Tenemos una extensión geográfica muy grande y somos complicados por naturaleza, me parece, los argentinos. Y uno dirá, bueno, el Estado, tenemos experiencia de cómo se comporta el Estado y aprendemos, y cuando uno aprende se adelanta a lo que pueda venir. Y tenemos buen olfato. Y en cierta forma especulamos también, siempre hay especuladores. Digamos, el gobierno tiene sus fallas, el mercado también tiene sus fallas, porque si uno dice, el tipo de cambio es 370 y va a ser en diciembre 800, que es lo que es el dólar futuro, es 800, te estoy diciendo que una variación del tipo de cambio de más del 100%, con un mes de anticipación. ¿Y cómo, en Argentina le está dando mucha ventaja. ¿Y cómo va a ser el 24? El 24 va a ser quizás más bravo que este. No te estoy dando buenas Tenías noticias. razón lo que ibas a decir. Sí, por eso. No te estoy fallando. Más bravo que este, ¿por qué? Porque hay que acomodar los precios relativos. Hay muchas distorsiones. Los precios de los servicios hay que acomodarlos. Del combustible hay que acomodarlo. Es decir, hay muchos precios que deben acomodarse y eso implica generalmente subidas, no hacia la baja. Si el tipo de cambio se tiene que acomodar, como se supone que Milei está queriendo hacerlo, más sobre 800 pesos o entre 800 y 1.000 en algún momento, es, bueno, ¿qué plan de estabilización tenemos, de contención para que no haya precios? ¿Qué pasa si eso ocurre con los salarios? El nuevo presidente está diciendo, no hay plata ni para pagar dentro de un mes los aguinaldos. Ahora, Gonzalo, un ciudadano común, como cualquiera de nosotros, se pregunta, yo no lo voy a ver, ¿no? Pero ¿algún día la Argentina volverá a ser un país normal que diga, tenemos 5% de inflación anual? ¿Va a llegar algún día? Yo soy optimista, por supuesto. Espero verlo. Espero verlo. Digamos, gente capaz tenemos en todos los estratos, a nivel científico, como Capaz recién lo de que- hablaban, a nivel político, hay buena gente preparada a nivel político. Hay que realizar acuerdos. Lo más difícil son los acuerdos, pero realizar acuerdos con 6 o 7 puntos, tipos políticas de Estado, ahí es donde yo me enfoco. No son 100 cosas distintas. Es decir,
Si nosotros en algún momento privatizamos lo que eran las joyas de la abuela, después estatizamos, después abrimos el mercado a nivel internacional sin ningún escrúpulo, digamos, o, bueno, traemos consecuencias sobre la industria nacional. Pero después es, bueno, cerramos la economía, te doy 5 años para que te reconviertas, ser eficiente, y después te aviso que abro la economía. Y eso después, ¿qué suele ocurrir? Que esos 5 años no son 5 años, son más. Después, en vez de ser más eficiente, lo soy menos, porque tengo poder de mercado, establezco precios. Entonces, tenemos que acomodar muchas cartas y que yo soy optimista, espero que en algún momento tuvimos 5%, así que ¿por qué no? Cuando tengamos 5% vas a venir a por Bahía, yo no voy a estar seguramente, pero espero que algún día llegue. Bueno, me comprometo a venir. Bueno, te felicito por tu optimismo. Muchas gracias. Porque otros seguramente estarán diciendo, esto no lo arregla ni la inteligencia artificial. Vamos a ir cerrando. ¿Cuáles son los países más seguros para vivir en el mundo? ¿Y cuáles son los países menos seguros para vivir en el mundo? Un informe.